Seguimos aquí en Salud y Previsión 110 con Leimi Lora, abogada especialista en seguridad social y consultora especializada acerca de este tema. Le damos el chance a Horacio Montenegro, quien nos tiene la siguiente pregunta. Gracias, Carlos. Leimi, te quería llevar respecto a lo que conversaba recién, lo explicaste rapidito respecto a la iniciativa que sigue vigente del retiro del 30% de los fondos de pensiones. Básicamente porque a pesar de tu exposición anterior, las pensiones siguen siendo bajas. Aquí se hace un cuento, cuando comenzaron con los retiros, un amigo le dice al otro, ¿tú vas a retirar tu 10% de la AFP? Sí, le dice el amigo, pero preocúpate porque al retirar ese 10% tu pensión futura va a ser miserable. Ah, le dice el amigo, ok, y si lo retiro, también va a ser miserable. Entonces, el fondo es que retirándonos para la mayoría de personas, o lo que se entiende, es que con retiro o sin retiro su pensión va a ser miserable. Dame tu opinión respecto a justamente la implicancia de este retiro del 30% y qué tan cierto es esta ideario, ¿cierto?, de que es mejor sacarlo ahora para ocuparlo, ¿cierto?, y no esperar que una pensión baja cuando ya estés en tu último año de vida. Bueno, yo creo que tú lo de mejor de ahí no lo pudiste describir. No estoy de acuerdo con la conclusión de que como quiera la pensión va a ser de miseria, ¿verdad? Con la conclusión de la historia. Pero la realidad es que si ya nosotros estamos previendo que el monto de la pensión no va a ser satisfactorio y decides desde ahora extraerle un 30%, pues evidentemente que la pensión no va a ser de miseria, va a ser de extra miseria. Ay, Dios. Pensemos en el caso, por ejemplo, de reparto, que es uno de los ejemplos que me gusta poner. Si tú trabajas y cotizas al régimen de reparto, como todos sabemos, reparto y dije ahorita, todo el dinero del que cotiza activamente va a una funda y de esa caja, de esa funda, esa caja, sacan el dinero para pagarle al que se pensiona. Si yo dejo de trabajar 5 años reparto, nada más acumulo 15, adivinen cuánto me van a pagar, 0 pensión, o sea, no me pagan nada. Entonces, si yo trabajo y estoy ahora mismo cotizando a capitalización individual y extraigo un 30%, quiere decir que yo a mi fondo de acumulación, a mi cuenta personal de capitalización individual que me administra una FPX, yo le estoy extrayendo 5 años de cotización, pero con la ventaja de que me van a tener que pagar como quiera la pensión mínima. O sea que ahí vemos también una de las analogías que se dan entre ambos sistemas, donde no hay uno solo que sea perfecto. Quizá el monto de la pensión que voy a esperar no sea lo que yo quisiera, que tenemos que hablar también en la diferencia entre expectativa de derecho y el derecho que se me va a garantizar. En el sistema de capitalización individual no te dicen el monto de la tasa de reemplazo que tú vas a recibir. Tú tienes permitido saber cuál va a ser el monto que vas a recibir porque tú mismo lo puedes autogestionar y por eso se habla del ahorro voluntario, por eso se flexibiliza en ese sentido. Ya te hablé de los salarios oprimidos, o sea, tenemos una población que del 60-67% cotiza hasta 2 salarios mínimos nacionales. Esas personas no es verdad que van a recibir un salario de miseria. Si nos fijáramos en los que están en la marcha del 30%, ya volviendo ahí a ese 30% y a ese clamor social, en primer orden vemos un líder que no cotiza a capitalización individual porque pertenece a otro régimen de protección previsional. Yo no seguiría a una persona que no comparte mi sufrimiento, ¿verdad?, mi padecimiento ni mi clamor. O sea, si tú no estás en la misma condición que yo, como yo te estoy siguiendo, lo primero. No lo conozco. Con un público que tampoco ha cotizado nunca a capitalización individual. Una situación también que podría generar entonces la continuación del 30% con un grupo de personas que nunca cotizaron a capitalización individual y que están demandando entonces de las AFP que les reconozcan una pensión. Esa podría ser la continuación de la película. Esa sería la parte 2, como digo yo. Y luego tenemos entonces un grupo de personas que no sabe ni conoce su sistema, ni entiende cómo opera su sistema y que lamentablemente se ha dejado guiar por una voz, por una necesidad puntual, que entendería yo que ya en este momento, con los subsidios que brindó el Estado Dominicano desde el año 2020 que inició la pandemia, porque el Estado hay que regalárselo eso, hay que dárselo, hay que reconocerlo. El Estado no abandonó a la sociedad y de hecho todavía siguen abiertos muchísimos programas y se estandarizaron los programas y toda persona que gana un salario entre 25 y por debajo de 25,000 pesos cuenta con auxilios de todo tipo, o sea, con muchísimos bonos, con muchísimos acompañamientos económicos.
tendríamos nosotros que ponernos en un contexto un poco más justo de cara a lo que es el sistema de pensiones. Y tendríamos que sí seguir trabajando, como dije al principio, en evaluar las variables que están impactando esas tasas de reemplazo tan bajas. Salario, número de cotizaciones, informalidad. La informalidad también es algo que aqueja muchísimo al sector productivo, a lo que es el mercado de trabajo en República Dominicana. Las tasas de rentabilidad generadas por las inversiones que se realizan. Evidentemente, la edad a la que decido retirarme. Una persona puede retirarse a los 55, a los 57 o a los 60 años en capitalización individual, situación que no sucede en otros regímenes previsionales. Entonces, también tenemos que ver eso, qué tan joven o qué tanto yo puedo esperar antes de retirarme. Si vemos, ahora mismo tenemos 200 y pico de mil de personas que están cotizando entre 55 y 65 y más de 60 años de edad, no voy a decir ni siquiera 65, por encima de los 60 años de edad. O sea que estamos hablando que prácticamente un 10% de la población activa ahora mismo supera la media de los 60 años. Claro. Entonces, entiendo que son los factores, esas son las variables y los factores que sí tenemos que sentarnos a analizar y validar propuestas como la que también han sonado, mejorar el acceso al Fondo de Solidaridad Social, quizás cambiar incluso la forma en que está concebido en que tú puedes acceder al mismo y de esa manera sí crear lo que sería el piso solidario, que es una de las líneas por la que muchos de los sistemas de previsión en materia de pensiones se han estado decantando, y es que la creación de esa pensión mínima obligatoria para toda persona que haya cotizado al menos X número de veces dentro del sistema de capitalización individual. A partir de ahí, entonces, los complementos que vienen con el aporte obligatorio y luego los complementos que vienen más con el ahorro voluntario. O sea, son muchas cosas que debemos evaluar. La verdad es que tenemos realmente una experta, ¿verdad, Carlos? Sí, no está desmenuzando el tema. Más claro, clarito, no canta una gallina, no un gallo. Como dice el pueblo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería interesante en nosotros, con esta pregunta, Leimi, se creó una ley, creo que la 187, dijimos ahorita, sobre del fideicomiso 189, a los fondos. 11, sí. 189, 11. 11. Fideicomiso de Desarrollo del Mercado Hipotecario. Sí, 189, 11. Entonces, se hablaba ahorita de ver cómo se hacía atractivo la cuestión de tú, como si fuera en un banco, pero en las pensiones, puede aportar a través incluso de dos métodos, incluso ordinario y eso. ¿No crees tú que parte de la situación que ha habido es que esos fondos fueron tocados, han generado riqueza, millones de pesos, y directamente no ha impactado a quienes han cotizado para eso? O sea, no debe haber por lo menos 1% de esos fondos que se utilicen para ir en vez de ser el empleador, sino el mismo banco que genere ese nivel también de aumento que lo está haciendo los fondos que está cotizando ese mismo empleado. No sé si realmente podría hacerse viable ese proceso. No, doctor, lo que pasa es que eso es lo que sucede. De hecho, si usted revisa su estado de cuenta, cuando usted está afiliado a alguna FP, algunos están afiliados a la FP, sí. Cuando les llegan sus estados de cuenta, usted ve cuánto usted ha aportado, se ve el acumulado de lo que usted ha aportado junto con su empleador, que es un 8.04% actualmente, y al lado le pone la rentabilidad generada por las inversiones que se realizan con su dinero. Entonces, cuando usted ve uno y otro, usted ve en la columna que usted aportó quizás 5,000 pesos y en la columna donde está la rentabilidad generada por la inversión tiene 4,800. O sea, prácticamente un 50% de lo que haya acumulado en su cuenta responde al rendimiento, a la rentabilidad generada por esos instrumentos donde se invierte su dinero. Y eso se ve asentado en su estado de cuenta. O sea, hecho se está haciendo. Claro, eso es lo que permite incluso que usted pueda tener ese saldo que tiene en su cuenta. Sí, pero también queríamos saber, ahorita hablábamos de las inversiones, de cómo utilizar en renglones productivos esos fondos de pensiones. ¿Existen en la ley limitaciones o puntos específicos en cuanto a dónde deben invertirse y dónde pueden invertirse esos fondos de pensiones sin que estén sometidos a riesgos? Sí, claro. De hecho, existe un ente, un organismo que se llama Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, que está presidido por la Superintendencia de Pensiones, un representante del Banco Central. En la ley habla del gobernador, en este caso quien participa, hasta donde yo recuerde,
es el gerente del Banco Central, un representante de la Superintendencia del Mercado de Valores, un representante de la Superintendencia de Seguros, de la Superintendencia de Bancos y un representante de los afiliados. Estas instituciones se reúnen en esa mesa y evalúan, tienen incluso una comisión técnica interina, evalúan las emisiones que se generan vía el mercado de valores, porque una manera, además de garantizar el desarrollo de nuestro mercado de capitales, también de garantizar pues que se incentive el desarrollo de nuevos instrumentos para poder diversificar las inversiones de los fondos de pensiones. Entonces, esa mesa evalúa que esos instrumentos que se emiten, ya sea por empresas, ya sea fideicomisos, ya sea fondos de inversión, cumplan con las condiciones específicas en la normativa que se ha aprobado para esos fines, y entonces esa comisión dice, sí, este papel, este instrumento es AFPable, que así como se le dice, le hace que una AFP puede invertir en el mismo, pero de tu cartera tú solamente puedes invertir hasta tanto por ciento. O sea, hasta eso lo regulan. Y eso luego la Superintendencia de Pensiones también lo supervisa. Ahora mismo hay inversiones en sector energía, hay inversiones en sector turismo. De hecho, yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver las cifras y las estadísticas presentadas por el ministro de Turismo con relación al aporte que han hecho los fondos de pensiones a ese sector, donde más de 15.000 habitaciones se han instaurado luego de la pandemia incluso, y ha sido con aporte de nosotros, como yo le digo a la gente, cuando ustedes vean que hablan de fondos de pensiones, que invirtieron los fondos de pensiones, eso es tu dinero, eso lo está haciendo tú. O sea que aparte de todo eso, que una de las cosas que es más importante y que debemos seguir fomentando es la educación previsional y la educación financiera. Tú tienes que empoderarte de que ese dinero la AFP no lo hace solo, la AFP no lo puede hacer si tú no aportas. Entonces el desarrollo que estamos exhibiendo es nosotros somos el principal protagonista, porque con nuestro mismo esfuerzo que se está logrando todo eso, entonces hágase eco de eso, no vea solamente